¿Qué tal, amigos del semáforo delictivo? En este caso vamos a ver el semáforo de desarrollo social, que es un complemento al semáforo delictivo en vista de que algunas de las causas de la violencia o de la delincuencia pudieran ser de origen económico o social. Y en este caso vamos a ver los últimos datos que nos pasa el Coneval, que es un instituto que se encarga de evaluar las políticas sociales o de desarrollo social en México. También tomamos algunos datos de la OCDE o ESD, y este es un semáforo financiado por ciudadanos con fines ciudadanos, también de participación ciudadana. Estamos siguiendo la misma metodología del semáforo delictivo, entonces sacamos la media nacional y comparamos contra ella. Si estamos por arriba de la media nacional estamos en rojo, si por el contrario estamos un 25% más abajo de la media nacional estamos en verde. El verde quiere decir que las cosas están funcionando. Y el amarillo no es malo, es una reducción, está abajo de la media nacional, pero no llega a la meta. Esa es la evaluación, y aquí tenemos la tabla y aquí tenemos el mapa. Por ejemplo, en este caso hablamos de pobreza, es el porcentaje de la población en pobreza, que están en pobreza en México. A nivel nacional estamos en un 46%, si un poco menos de la mitad de la población vive en pobreza en México. Y los peores estados son Chiapas, en donde el 76% de la población está en esta condición, Oaxaca el 67%, Guerrero el 65%, Puebla el 65%, etc. Aquí podrán ustedes ver la comparación. Todo lo que está arriba de la media nacional está en rojo. Por el contrario, ¿cuáles serían los mejores estados o los estados que tienen menos porcentaje de pobreza? Pues Nuevo León, el Distrito Federal, Baja California, Sonora, Coahuila. ¿Cómo comparamos contra el resto del mundo? Bueno, pues aquí hay algunas comparaciones. España, por ejemplo, el 20% o 21%. Entonces Nuevo León andaría cerca de lo que es el nivel de pobreza en España. Está Uruguay, que es un país latinoamericano, interesante, el 18%, Estados Unidos el 15%, Japón el 16%. Son algunas comparaciones en el porcentaje de pobreza de la población. En el estudio de la Coneval se hace una comparación entre el año 2012 y el 2014, y nosotros sacamos el cambio porcentual, es decir, qué tanto subió, qué tanto bajó en porcentajes, ¿no? Los que más, desafortunadamente, más avanzaron en pobreza es el estado de Morelos. Tiene una diferencia de un 15%, en donde se incrementa un 15% la pobreza en ese periodo de 2 años. O Veracruz con el 10%, el Estado de México, Michoacán, Sinaloa el 9%, etc. Y los que se comportaron mejor, los que tuvieron mejores políticas de desarrollo social o más inversión productiva, etcétera, son Durango en primer lugar, Nuevo León en segundo y Jalisco en tercero, ¿no? Con 13, 12 y 11%. Pero todos estos incrementos, reducciones en la pobreza son buenas, ¿no? Vamos a ver qué pasó con esos cambios que hubo. Bueno, pues ya podemos comparar el mapa que hicimos en el 2012 y el que tenemos ahora del 2014. En el norte del país, ¿qué pasa? Bueno, pues se mantienen en muchos estados en verde. Esto es interesante. Chihuahua pasa del amarillo al verde, esa es buena noticia. Tamaulipas se mantiene en el amarillo. Sinaloa se mantiene en el amarillo. Durango pasa del rojo, que era malo, a algo menos malo, que es el amarillo. Nayarit también, del rojo al amarillo. Colima pasa del amarillo al verde. Jalisco y Aguascalientes se mantienen en amarillo. San Luis, Zacatecas se mantienen en rojo. Aquí hay un cambio interesante. Querétaro pasa del amarillo al verde. Y por el contrario, Hidalgo pasa del amarillo al rojo, Estado de México del amarillo al rojo y Morelos del amarillo al rojo. Y en la península de Yucatán, pues es interesante, es buena noticia de que Yucatán pasa del rojo al amarillo. Ahora vamos a ver lo mismo, es pobreza, pero es pobreza extrema, entonces ya no es el 40 y tantos por ciento, 46%, sino el 10%. Es un grado obviamente pues más complicado de pobreza. Y lo que nos dice esta tabla es que el 10% de la población en México vive en esta condición.
Los peores estados, aquí ya tenemos doble rojo. ¿Qué quiere decir el doble rojo? Cuando está al doble o más de la media nacional. Si la media nacional es de 10, pues todos estos estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, están más allá, tienen 24, 28 y hasta 32% de la población en extrema pobreza. El norte todo está en verde, el DF está en verde, Tlaxcala está en verde, Quintana Roo está en verde. Y bueno, pues aquí podrán ustedes ubicar su estado y hacer la comparación. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió en este mismo periodo del 2012 al 2014? ¿Quiénes subieron y quiénes bajaron? Los que bajaron la pobreza extrema están en verde y los que subieron la pobreza extrema pues están en rojo. Los que más subieron la pobreza extrema fue Chihuahua, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, etc. Y los que tienen mucho mejor desempeño, los que lograron reducir radicalmente su pobreza extrema, son Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Sonora y el Distrito Federal. Y así podemos comparar el mapa del 2012 contra el 2014. Vean ustedes qué interesante. En pobreza extrema, las dos Baja Californias pasan del rojo al verde. Sonora y Sinaloa, que estaban en rojo, también pasan al verde. Coahuila, que estaba en rojo, pasa al verde. En el centro de México, podemos decir que el Estado de México y Morelos pasan del rojo al verde. Tlaxcala, por el contrario, del verde pasa al amarillo. Puebla deteriora, Puebla estaba en verde y pasa al rojo. Veracruz se mantiene en rojo, Tabasco en rojo, Campeche en rojo. Yucatán pasa del rojo al verde, es muy interesante ese cambio, es muy positivo. Y Quintana Roo, por el contrario, de estar en verde en el 2012 se nos va al amarillo en el 2014. Y aquí ya tenemos algunos dobles rojos, es decir, los estados del sur, en donde había pobreza extrema, pues se enfatiza esto, ¿no? Esto no es una buena noticia. De alguna manera el norte del país y algunos estados del centro están avanzando, Yucatán también está avanzando, pero los estados más rezagados pues se nos están quedando o van empeorando. Aquí vamos a pasar a otro concepto también relacionado con ingreso, que es la desigualdad del ingreso. Tan importante es ver el porcentaje de pobreza como qué tanta desigualdad hay, qué tanta diferencia hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Entre menos desigualdad, aquí se utiliza un indicador, un coeficiente que se llama el Gini, y entre más grande es el valor, es mayor la desigualdad. Y entre más pequeño es mejor, es decir, si fuera cero el coeficiente, pues todos vivirían en perfecta igualdad, y si fuera 1, pues habría una perfecta desigualdad. Entonces los peores estados de la OSD es Chile y México, ¿no? En donde tenemos estas cifras, no coinciden con la del año porque son años diferentes, pero pues por aquí andamos hacia arriba de la tabla. Y por el contrario, los mejores Gini son Dinamarca, Eslovenia, Noruega, República Checa, etc. Estados Unidos, pues, ¿dónde está Estados Unidos? No crean que está muy bien. Fíjense, Chile, México, Turquía y Estados Unidos, o Israel o Portugal están acá en el rojo. Acá están los mejores, ¿no? Y a nivel de la OSD está en un 31, en punto 31 el coeficiente de Gini. ¿Cómo podemos compararnos en México? ¿Cómo comparamos estados contra estados? Bueno, insistimos, el que esté más alto pues está en rojo, la media nacional es de 0.5. Insistimos, no va a coincidir con la tabla anterior porque son años diferentes, pero en 0.5, ¿no? Y todos los que están arriba en este caso están en rojo. Aquí cambiamos los puntos. Los que están un 10% abajo están en verde, y los que están entre la media y esa meta están en amarillo. Entonces los mejores estados,
con los que tienen menos desigualdad o más igualdad: Tlaxcala, Baja California, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León. Son los estados que están en verde. Por el contrario, en rojo está encabezando la lista Puebla, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Distrito Federal, Zacatecas e Hidalgo. Como comparamos, pues aquí pusimos algunos comparativos tomados de la gráfica anterior o de la tabla anterior, y vean ustedes, Dinamarca está pues mucho mejor que cualquiera de los estados de México. Es un país rico y además con poca desigualdad. Francia también no está mal. A nivel OECD, todos los países, pues el promedio es 31%. Y de Latinoamérica podemos destacar a Chile, muy parecido a México. ¿Cómo se comportó esto entre el periodo 2014-2012? Bueno, pues vemos quiénes lograron abatir la desigualdad, quiénes mejoraron la igualdad y quiénes la incrementaron. ¿Quiénes incrementaron la desigualdad? Pues ahí los tienen ustedes. Puebla con un 18%, el Distrito Federal desafortunadamente también un 11%, Yucatán incrementó la desigualdad. Entonces vemos que Yucatán salió de los amarillos y pasó a los verdes en tema de ingreso, pero no de igualdad. Y por el contrario, ¿quiénes han logrado abatir la desigualdad? Pues Tabasco, Durango, Chihuahua, Guerrero, las dos Baja California, Nuevo León, etc. Y con esto podemos comparar, con ese cambio, bueno, pues qué pasó, cómo compara un mapa contra otro. Lo primero que vemos es que hay menos rojos, afortunadamente, en el 2014. Hay más verdes. Por ejemplo, Baja California pasó del amarillo al verde. Chihuahua sale del rojo y entra al amarillo. Durango no solamente sale del rojo, sino que pasa al verde. Nayarit al amarillo. Nuevo León, que estaba en amarillo, pasa al verde. Esto es el norte. Por acá Michoacán y este es Guanajuato, pasan de los amarillos a los verdes. El DF se deteriora y del amarillo pasa al rojo. El DF. Guerrero logra salir del amarillo, etcétera, del rojo, perdón, y pasa al amarillo. Chiapas y Oaxaca se mantienen los rojos. Puebla se deteriora y pasa al rojo. Y Yucatán, como decíamos, era uno de los estados que había perdido igualdad y pasa al rojo. Aquí vamos a pasar a otro tipo es decir, son componentes de los indicadores anteriores. Esto sería el ingreso básico, cómo anda México en el ingreso básico, que es el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar, que es una línea que fija el Coneval con criterios internacionales. Los los mejores estados son en primer lugar Nuevo León, las dos Baja Californias, Distrito Federal y Sonora, son los que están en verde. Y en rojo, bueno, pues encabezando la lista desafortunadamente Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, etc. El ingreso mínimo, que es el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea mínima de bienestar, es decir, todavía más preocupante. Tenemos dos dobles rojos, que sería Chiapas y Oaxaca. Guerrero, Puebla, Veracruz están en rojo. Nuevo León, por el contrario, Distrito Federal, Sonora y las dos Baja Californias son los que salen mejor evaluados, con menor población, porcentaje de población en esa línea mínima de bienestar. Esto sería el rezago en servicios educativos. Y aquí también vemos que hay pocos estados desafortunadamente en verde, que son Coahuila, Sonora, Nuevo León y el Distrito Federal. Y por el contrario, pues muchos de los estados en rojo, sobre todo el sur de México, parte de la península, Campeche y Yucatán, y en el norte Zacatecas y Sinaloa. En servicios de salud, algunos pocos estados en verde: Colima, Aguascalientes, Campeche, San Luis Potosí. Muchos estados en rojo: Michoacán, Veracruz, Puebla y Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, Estado de México en rojo. Servicios de salud, el porcentaje de la población con algún rezago en los servicios de salud. Y este sería el rezago en seguridad social. En
donde pues los únicos estados que nos aparecen en verde son el norte del país, excluyendo Tamaulipas y Aguascalientes. En alimentación, que es el rezago a acceso de servicios de alimentación, que tanta población no tiene acceso o buen acceso a esto, los estados que nos salen mejor evaluados: Distrito Federal en primer lugar, luego Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Zacatecas y Baja California. Hay varios estados en rojo en el norte del país, el sur casi todo en rojo, el amarillo, el DF y Querétaro están en verde, los demás en amarillo, y en la península de Yucatán, tanto Quintana Roo como Yucatán en amarillo. En vivienda, el porcentaje de la población con rezagos en vivienda, podemos ver ahí muy claramente, hay dobles rojos que vuelven a ser Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Todo el sur y sureste están en rojo. Del centro, el Distrito Federal, Querétaro y Hidalgo salen bien evaluados, Jalisco y Aguascalientes bien evaluados. Todo el norte, sobre todo el noreste y hacia el noroeste, que sería Sonora, Sinaloa y las Baja Californias, pues amarillo, y Baja California Sur en doble rojo. Y esto es rezago en servicios a la vivienda, y pues muy parecida a la anterior, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí los peores estados: Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Todo el sur de México en rojo, sur y sureste en rojo. En el centro también lo mismo, DF y Morelos bien evaluados, Hidalgo y Querétaro también, Jalisco y Aguascalientes también, y Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas bien evaluados. Esto sería el gasto en salud, que tanto gasta el país como porcentaje de su Producto Interno Bruto en el mundo o en los países de la OECD. A nivel OECD pues es alrededor de 9.3% es lo que se gasta en servicios de salud. ¿Quiénes son los países que gastan menos? Pues es Estonia, Turquía, México, Polonia, Corea, Chile. Y los que gastan más pues son Estados Unidos, con un 17%, rebasando por mucho a los países europeos. Holanda, Francia, Alemania, Canadá, Suiza, Dinamarca, con entre 10 y 12%, ¿no? del Producto Interno Bruto son gasto en salud. En cambio México pues tendría la mitad, 6.2%. Y por último, bueno, pues cómo está la expectativa de vida al nacer en los diferentes países, quiénes son los que tienen menos años de expectativa. México desafortunadamente es el que tiene menos expectativa, con 74 años es lo que es la expectativa de vida. En cambio Suiza, Japón, Italia, España, la población puede esperar vivir en promedio unos 82, 83 años contra 74, es decir, casi 12 años de diferencia entre el peor país, que es México, y el mejor, que es Suiza. Por último, la obesidad, pues también desafortunadamente junto con Estados Unidos, México encabeza a los países con el porcentaje de población más obesa, 30% en México, 36% en Estados Unidos. En cambio Corea, Japón, pues solamente el 4% de la población son obesos. Aquí tenemos a Chile con un 25%, mejor que México. Y bueno, pues hay otras fuentes de información interesantes que ustedes pueden consultar. Si quieren ver esto, métanse a nuestra página semáforo.mx y ahí podrán descargar el archivo y también ver las fotos. Muchas gracias y los esperamos en el semáforo delictivo en semáforo.mx para ver este semáforo y otros semáforos que pretenden contribuir a la rendición de cuentas en México.